Cuando necesitamos hacer acceso a base de datos en una aplicación Java, ya sea una aplicación de escritorio o una aplicación web, tenemos principalmente dos grandes opciones entre las que podemos elegir. Por un lado, existe una API que es la denominada JDBC por Java Database Connectivity, que es la que nos permite acceder a bases de datos estructuradas mediante un conjunto de interfaces y clases muy orientadas al modelo relacional que existe en las bases de datos. Con esta API nosotros podemos muy fácilmente establecer conexiones a una base de datos, enviarle sentencias SQL para que las ejecute, y si una sentencia SQL devuelve un conjunto de filas, podemos de una manera muy simple y muy clara recorrer el conjunto de filas devuelto por la sentencia y procesarlo mediante el acceso individual a cada una de las columnas que posea cada fila. Esta es una librería, es una API en realidad que tiene diversas implementaciones. Cada motor requiere la construcción de un driver que realmente implementa la API. Esta API es muy simple de estudiar, es muy simple de utilizar, pero tiene una característica que hay que considerar. Toda la operatoria con la base de datos requiere pensar en términos de tablas y de filas. Y si nosotros venimos trabajando en un lenguaje orientado a objetos, fuertemente orientado a objetos como es Java, tenemos nuestro modelo de objetos bien armado y estuvimos pensando en términos de objetos y de relaciones y de métodos y atributos continuamente, utilizar JDBC requiere que a estos objetos que seguramente se han diseñado muy parecidos a los datos que estamos almacenando en nuestra base de datos, los necesitamos desmembrar, obtener cada atributo individual para hacer, por ejemplo, un insert y llenar cada una de los elementos del values de la sentencia SQL para poder ir a ejecutarla en el motor. De la misma manera, si hacemos un select que devuelve datos que están muy parecidos a las clases que diseñamos del lado de la aplicación, razonablemente va a interesarnos devolver una colección de objetos, generar estos objetos desde el resultado del conjunto de filas del select, requiere que manualmente, dato a dato, tengamos que instanciar nuestras clases, llenar cada atributo concepto con el constructor, insertarlos en una lista, y recién ahí el resto de la aplicación pueda pensar en términos de objetos. Es decir, JDBC es muy fácil de utilizar, pero tiene una cierta separación entre los dos modelos, entre el modelo de objetos, que seguramente la aplicación manipula en todo el resto de las capas, y el modelo relacional, que es el que manipula la capa de datos. A causa de esto, Java nos ofrece una segunda API para poder acceder a bases de datos relacionales. Esta API se denomina JPA. JPA es la sigla de Java Persistence API. La idea es que esta es una API que nos permite pensar en hacer persistencia de objetos. Estrictamente, JPA es un tipo de ORM. Un ORM, denominado así por la sigla de Object Relational Mapping, es una biblioteca, o en el caso de Java, una API, que nos permite hacer acceso a base de datos también. Pero la idea es que lo que vayamos a programar con un ORM, todos los lenguajes tienen de una forma u otra algún ORM, porque esta es una forma de trabajo realmente que fue adoptada por una gran cantidad de programadores y realmente los lenguajes ofrecen todos o casi todos algún ORM. Son librerías o son APIs que nos permiten acceder a las bases de datos sin dejar de pensar en términos de objetos. Es decir, que si el sistema o el programa está completamente orientado a objetos, tiene objetos de entidad cuyas instancias representan los hechos o las entidades concretas que ocurren en
en la realidad para la cual el programa o el sistema funciona. Por ejemplo, un sistema que requiera vender cosas y tendrá naturalmente una clase cliente, una clase artículo, y seguramente la base de datos tenga una tabla donde guardar todos los clientes y otra tabla donde guardar todos los artículos y otra donde guardar todas las ventas. Entonces, el modelo de objetos, si bien no es idéntico, lógicamente no es idéntico al modelo de relación de la tabla, se asemeja demasiado, se asemeja bastante. Por lo tanto, el ORM lo que plantea es que no dejemos de pensar en términos de los objetos del dominio que correctamente diseñamos y programamos y que todo el software utiliza, y que de alguna manera nosotros dispongamos de clases y métodos para poder manipular la base de datos a partir de nuestros objetos. Es decir, que si tenemos una clase cliente que razonablemente sus instancias van a estar persistidas, por lo tanto van a estar almacenadas en forma permanente en una base de datos, razonablemente uno pensará en que cada instancia de cliente será almacenada en forma permanente en una fila de la tabla de clientes. El ORM es una porción de software, normalmente provista por el lenguaje o provista por terceros, que pueda tomar un objeto del dominio, un objeto cliente en este caso, y que sepa cómo lograr que ese objeto vaya a parar a una fila de la tabla clientes que haya en la base de datos, sin necesidad de que el programador requiera ir a ejecutar sentencias SQL. De la misma manera, el ORM permitirá consultar los datos de la base de datos también en términos de objetos, de forma tal que el programa le pueda decir al ORM: necesito todos los objetos cliente que cumplan con tal condición, y que a partir de ahí, algún método del ORM sepa qué sentencia SQL va a tener que ejecutar en el motor, del conjunto de filas que ese select devuelva, lo va a saber recorrer, instanciar un objeto cliente por cada fila que volvió en el resultado de la consulta, llenar cada una de esas instancias con, llenar sus atributos con los datos de las columnas de la tabla, y luego acumular todos esos objetos cliente en algún tipo de colección, como un array list o alguna similar que ofrezca el lenguaje. Y luego retornarle al programador ya el array list de objetos. De esta manera, un ORM nos permite seguir programando pensando en objetos, desvinculándonos de la responsabilidad estrictamente del lenguaje SQL, de ejecutar las sentencias y de desmembrar estos objetos en datos individuales. Y lo mismo, y viceversa, ¿no? En el caso particular de Java, el ORM que nos ofrece es esta API llamada JPA. Pero ocurre que esta API no tiene implementación en la biblioteca estándar del lenguaje, sino que la biblioteca estándar define un conjunto de clases, un conjunto de interfaces, con sus métodos, sus parámetros, sus retornos, y delega en terceras organizaciones en que implementen esa API. De esta manera, Java no impone una implementación en particular, sino que ofrece que distintas organizaciones construyan la implementación, de forma tal que los programadores podamos elegir de todas las implementaciones disponibles cuál es la que más se acerca a lo que uno necesita, que uno las pruebe a todas y elija la que más le parezca conveniente, la que parezca que anda mejor. Java, al no imponernos una implementación en particular, permite que los programadores puedan elegir la que mejor le parezca. Particularmente en el caso de JPA, existe una buena cantidad de implementaciones, entre las cuales se destacan, tanto por antigüedad como por cantidad de programadores que los utilizan, Hibernate, que quizás es la más antigua de todas. Pero también hay muchas otras que funcionan bien y se utilizan a menudo. Entre ellas, por ejemplo, TopLink, Eclipse Link, Apache OpenJPA,
y hay un montón de otras implementaciones más. Nosotros, en mi caso particular de este curso, utilizaremos Hibernate, pero porque es necesario elegir alguna. No significa que sea mejor que las otras. Cuando nosotros vayamos a programar realmente utilizando esta API, la ventaja de este modelo es que no importa cuál implementación elijamos, eso se elige a nivel de proyecto, cambiando la dependencia en el POM XML o cambiando la librería, pero el código va a estar escrito únicamente utilizando la API, que es completamente estandarizada. Luego, si se necesita, dado un programa terminado, se necesita cambiar de implementación para probar otra, por ejemplo, el código fuente no se debe ver afectado en nada, no se va a ver afectado en nada por cambiar de implementación de la API. Y esto es una gran ventaja para los programadores, naturalmente, porque permite que uno programe una vez y luego pruebe distintas implementaciones para probar la combinación de cada implementación con el motor, con cada sentencia que se vaya a ejecutar, para elegir la que ande más rápido, la que ande mejor, eh, siempre sin necesidad de modificar el código. Este modelo es muy satisfactorio y en el caso particular de este curso vamos a realizar las prácticas con JPA.